Hoy vamos a adentrarnos en un documento que, es profundamente denso, desgarrador. Es un testimonio de supervivencia en primera persona, un relato que captura sin filtros la cruda realidad del interrogatorio, la tortura y los verdaderos límites de la resistencia humana. Vamos a examinar esto paso a paso, y lo haremos con el respeto inmenso que exige, intentando entender la anatomía de esta oscuridad. El documento arranca con una frase que francamente nos hiela la sangre. El sobreviviente relata: "Me ataron con cables y alambres", y nos aclara que no eran sogas comunes, eran cables eléctricos gruesos, alambres oxidados. "Todavía siento el frío del metal mordiendo las muñecas, los tobillos, el pecho", confiesa. Es el inicio de un descenso lentísimo y agotador, una realidad física de la que sencillamente no se podía escapar. Y todo esto no pasa en una sala blanca y estéril. Claro que no. La fuente nos sitúa en un entorno atroz. Dice: "Me sentaron en una silla de madera rota en medio de la nada. Un galpón oscuro, húmedo". El relato describe un olor que se queda impregnado en la memoria, una mezcla de aceite, orina y, en sus propias palabras, miedo viejo. Este nivel de detalle nos sumerge de golpe en ese aislamiento absoluto. Aquí notamos algo clave en el análisis: el brutal desequilibrio de poder. Por un lado, la ceguera física. Quien narra cuenta: "No veía casi nada, solo sombras, siluetas de hombres con capuchas que se movían como fantasmas alrededor mío". Pero por otro lado, hay una exposición total. Los captores casi no hablaban porque no lo necesitaban. Sabían exactamente quién era, dónde había estado, con quién se había reunido, absolutamente todo. Y de ese silencio denso pasamos al calvario físico. El testimonio dicta: "La primera descarga llegó sin aviso, un contacto frío en el pecho y luego el fuego". Pensemos en eso por un instante. No hay una advertencia previa. Es pasar en una fracción de segundo de la tensión silenciosa a un dolor que sencillamente atraviesa la carne. Un fuego incontrolable recorriendo el cuerpo. El autor detalla reacciones del cuerpo que son totalmente automáticas, involuntarias. Cuenta que sintió un rayo entrando por la piel, los músculos sintiéndose como si explotaran por dentro. Literalmente dice: "Mi cuerpo se arqueó solo, como si alguien tirara de hilos invisibles, como una marioneta". Y visualmente describe chispas azules saltando frente a sus ojos, iluminando por un segundo esas paredes sucias y las caras sin rostro de quienes observaban. Según le dijeron los captores, el proceso duraría 72 horas, 3 días completos de picana eléctrica. Pero el documento nos muestra una disociación terrible de la realidad. Para quien está sentado en esa silla, el reloj desaparece. El relato confiesa: "Para mí no fueron días, fue un solo tiempo interminable, una sola noche que no terminaba nunca". Esto nos lleva a entender la mecánica pura de la tortura. Es un ciclo fríamente calculado, un bucle infinito. Descarga eléctrica, el inevitable desmayo del cuerpo. Y luego el relato nos dice: "Me despertaban con agua fría cuando me desmayaba. Apenas recuperaba el aliento, volvían los cables". Es un método deshumanizante, diseñado específicamente para no dejar ni un solo segundo de recuperación. El material no escatima en la brutalidad de la escalada. Lista de manera muy cruda dónde iban ubicados los electrodos: en el pecho, en los brazos, en la planta de los pies, en los testículos, en la boca. Y la fuente lo deja muy claro: cada vez era más fuerte, cada vez duraba más tiempo. Y hay una frase en el testimonio que, la verdad, cuesta procesar. Dice: "Las chispas caían sobre mi piel y olía a carne quemada. Mi propia carne". Es un horror sensorial llevado a un extremo incomprensible. El análisis de este documento nos obliga a mirar de frente esa atrocidad, en su forma más descarnada. Aquí vemos otra gran tragedia de la supervivencia: el cuerpo que traiciona. La persona intenta callar, pero el cuerpo grita por su cuenta. El relato describe: "Sentía cómo la electricidad me recorría los dientes, cómo me hacía morder la lengua hasta sangrar. Los músculos se contraían solos, sin control. A veces el cuerpo quedaba rígido, como una estatua de piedra, y otras se sacudía tan fuerte que la silla se movía del lugar. La mente trata de guardar silencio, pero la biología simplemente no lo permite". Ahora, si analizamos esto fríamente, surge una pregunta monumental.
El testimonio dice que preguntaban siempre lo mismo: nombres, direcciones, fechas. Pero si los captores ya tenían esa información, si ya lo sabían todo antes de empezar, ¿por qué seguir? ¿Por qué continuar aplicando ese nivel de descarga? Esto nos obliga a desviar la mirada del daño físico hacia el aterrante motivo psicológico. La justificación que recoge el documento es escalofriante. Los torturadores le decían: «Lo sabemos todo, solo queremos confirmar que no nos mentís». Y mientras decían eso, esperaban. Ajustaban el voltaje, cambiaban los electrodos de lugar y volvían a empezar. Es el juego mental más cruel posible. Te das cuenta de que no buscan inteligencia militar, buscan dominio absoluto. A medida que avanzaban esos eternos 3 días, se instalaba una pérdida sensorial total. El mundo de afuera, la vida real, desapareció. Ya no se sabía si era de día o de noche. Según relata, lo único que existía en su universo era el zumbido constante del transformador, el chisporroteo de la electricidad, y un dolor oscuro que se metía en los huesos y hacía vibrar hasta el alma. Pero dentro de ese encierro tan agobiante, la mente no se detiene. El testimonio nos deja ver el inmenso peso emocional de esos momentos de agonía. Pensaba en su familia, se preocupaba por sus compañeros, hasta llegar a la convicción perturbadora de que quizás ya todos estaban muertos y que lógicamente era el próximo en morir. Llegamos así a lo que es quizás el punto más devastador de todo el relato. Más allá de las descargas interminables, de sentir que el corazón se iba a detener por completo, la verdadera pesadilla era la realidad psicológica. El sobreviviente lo expone con total crudeza. Lo peor no era el dolor físico. Lo peor era darse cuenta de que cada secreto que intentaba proteger ya estaba en manos de ellos. Que resistir era a nivel práctico completamente inútil. Y esto nos empuja a la conclusión más sombría del documento. Si la información ya está asegurada y el sufrimiento corporal no aporta nada nuevo, solo queda una verdad. Los captores simplemente estaban disfrutando el proceso de romper a un ser humano. Ese era su objetivo, romperlo. El tiempo pasó y llegamos a las secuelas, al presente. Y el testimonio dice algo que resuena profundamente en quienes leemos esto. Hoy sigo vivo, pero una parte de mí se quedó en esa silla. Una parte se quedó atrapada en ese galpón oscuro, entre esas chispas azules y la silueta sin rostro. Sobrevivir a algo así no significa ni por un segundo haber logrado salir del todo de esa habitación. Porque el trauma es persistente. Las secuelas son compañeras del día a día. El relato confiesa que la pesadilla sigue ahí. Cada vez que cierro los ojos, escucho el zumbido, siento los cables, veo las chispas. Son marcas invisibles, cicatrices ensordecedoras, un eco constante que esta persona arrastra en cada instante de su vida. Sin embargo, en medio de tanto horror y tanta oscuridad, la fuente rescata un pensamiento final asombroso. El documento cierra con esta reflexión. Y recuerdo que resistir, aunque parezca inútil, también es una forma de no entregarles todo. Es una declaración de dignidad abrumadora. Su cuerpo colapsó, sí, pero encontró un significado absoluto, una pequeña luz, en esa negativa interna. Entonces, al terminar esta presentación, nos queda una reflexión inevitable. Cuando escapar es físicamente imposible y quienes controlan tu vida ya conocen todos tus secretos, ¿es esa resistencia silenciosa, esa fuerza inquebrantable desde adentro, la victoria definitiva del espíritu humano? Los dejamos con esa pregunta resonando en el aire. Lo sabían todo, pero no se lo llevaron todo. Muchas gracias por acompañarnos en este profundo análisis.